Mariluz González, doctora, profesora titular de Facultad de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. También a nivel clínico colaboras con el Hospital Clínico de Madrid y además profesora de WAPS. Bienvenida a estas entrevistas WAPS Dejando Huella, que para nosotros es un placer y también a nivel personal quería decirlo, es un placer tenerte aquí, poder hacerte una entrevista, ¿no? Y alguien, pues eso, que siempre en mi caso ha sido un referente a nivel de formación, a nivel personal y todo. Así que muchas gracias por estar aquí. Sabemos que cuando empezaste tu vida profesional, empezaste sobre todo estudiando enfermería y luego pediste el cambio a podología, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente te motivó a hacer ese cambio? Bueno, realmente cuando yo empecé a estudiar, ¿vale? En el año 87, pues podología era una especialidad de enfermería y yo quería hacer podología, a mí me gustaba, yo tenía una nota que podía haber hecho medicina u otra, pero yo quería hacer podología, entonces tuve que entrar en enfermería y justo en el primer año apareció como carrera independiente, entonces no me lo pensé, pedí traslado, me concedieron el traslado y bueno, pues hoy estoy aquí, fue ese el motivo. ¿Y había algo en el que realmente te gustase de la podología, ¿no? ¿Algo en especial? Pues me gustaba fundamentalmente que, bueno, pues yo lo veía como una profesión por cercanía, porque yo a su vez trabajaba en una consulta y entonces pues había podólogos y veía que era una profesión que tocaba muchos campos y que además era muy específica y me llamó mucho la atención, me pareció algo bonito, algo que me interesó desde el principio. No puedo decir por qué, yo creo que a veces uno tiene una llamada y yo dije, me gusta y quiero hacer eso. Claro, y como tú has dicho antes, todos los campos que tiene podología, al final tú te especializaste sobre todo, bueno, por un lado la docencia, que llevas más de 30 años ejerciendo como docente junto a la universidad, y por otro lado el pie reumático, ¿no? Que es una especialidad muy poco común también dentro de la podología. ¿Cómo fue ese camino a llegar a ser especialista en el pie reumático? Pues primero, la trayectoria, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Empiezas por un sendero. Yo fundamentalmente lo que trabajaba era la podopediatría. Trabajé durante mucho tiempo podopediatría, pero bueno, por circunstancias de la ubicación en la clínica, de la Complutense, etcétera, bueno, pues nos fuimos más hacia pie diabético. Una vez que se hace la unidad de pie diabético y ya se consolida, pues decidimos a través de, fundamentalmente, estar en contacto con la reumatología, con el servicio, en este caso, bueno, realmente varios servicios, porque había varios hospitales y varios reumatólogos. Entramos en ecografía de pie reumático, ecografía en general de reumático y ahí empezamos a tener los primeros contactos. Y fue ahí, hace 11 años, cuando decidimos que era un campo muy interesante, muy bonito y que estaba, pues eso, lo que dices, muy poco conocido y que teníamos mucha experiencia para poder ayudar a este tipo de pacientes y así fue como iniciamos. Qué bien. Realmente como el pie reumático no es algo muy común en consulta, ¿podrías explicar a nuestros alumnos en sí qué es la artritis, ¿no? Y realmente cómo esta enfermedad pueda llegar a afectar al pie? Bueno, nosotros abarcamos todas las enfermedades inflamatorias, fundamentalmente todas las que llevan a tener una repercusión en el pie. Y dentro de eso, bueno, pues la que más es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene una mayor prevalencia en las mujeres. Estamos en un 0,5 o un 1% en la población mundial, en España también aproximadamente un 1%, y bueno, pues la repercusión en el pie está ahí y a medida que el paciente, por ejemplo, está infratratado o a lo mejor él desconocía de su enfermedad, no ha sido tratado adecuadamente desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Y en el momento que eso ocurre, pues como es una enfermedad que tiene una predilección, una enfermedad que no se conoce la causa, una enfermedad autoinmune y entonces en muchos de los casos tiene una afectación primordial por la sinovitis, provoca afectación en la sinovial y en la sentesis, con lo cual van a ser pacientes que a nivel articular van a estar muy afectados, pueden tener tendinitis muy importantes, en la sentesis, todas las sentesis pueden estar afectadas, entonces el pie, las pequeñas articulaciones pues va a ser fundamental, y ellas el pie y las manos. En las manos. ¿Y en el pie qué articulaciones son las más afectadas por lo general? Bueno, pues dependiendo, como digo, si estamos hablando de artritis reumatoide, fundamentalmente las metatarsofalángicas, esa es una de las fundamentales.
A nivel de tendón también, o sea, afectación de tendones de tibial posterior que al final terminan en un pie plano. O sea, la mayor prevalencia que tenemos es la pronación y el aplanamiento del pie. También tenemos otro tipo de pies, pero ese es el que más. Y si vamos, por ejemplo, a artritis psoriásicas, fundamentalmente son las tendinopatías, las talalgias. En el lupus se mezcla un poco, entonces depende del tipo de enfermedad, puede ser productiva, o sea que lo que produce es una proliferación, podríamos decir, y en el caso, por ejemplo, de la artritis es destrucción, o sea, destruye la articulación, como pasa también en la artritis psoriásica, que es un patrón mixto, pero que también podemos encontrar esos aspectos de destrucción a lo mejor de determinadas falanges y procesos inflamatorios importantes con osteofitos en determinadas zonas. Sí. Y entiendo que estos pacientes cuando vienen a consulta generalmente vienen diagnosticados por otro profesional, ¿no? También. Indiscutiblemente. Bueno, nosotros trabajamos siempre dentro de un equipo multidisciplinar, ¿vale? Entonces, a nosotros es fundamental, no solamente eso, que el paciente esté diagnosticado por el profesional, en este caso el reumatólogo, y tratado por el reumatólogo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudar dentro de ese equipo multidisciplinar a que ese pie no vaya más, a mantenerlo, pero si es un paciente, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de tratamiento, la enfermedad evoluciona y evoluciona destruyendo, por mucho que intentemos nosotros ayudarle, si no tiene un buen control de su enfermedad, hacemos pues muy poco. Entonces es fundamental trabajar en equipo, trabajar en conjunto, cada uno en su campo, y respetando, por supuesto, en este caso al profesional al reumatólogo, como ellos tienen total confianza en nosotros. ¿Y has tenido alguna vez un caso de un paciente que no estuviese previamente diagnosticado por ese profesional? También. ¿Y qué criterios diagnósticos sueles tener para ese paciente que te puede saltar la alarma y decir, quizás este paciente puede ser un paciente reumático? Evidentemente, como he dicho, va a depender mucho de la enfermedad de la que estemos hablando inflamatoria, pero por ejemplo, el caso más concreto en artritis reumatoide, esas lesiones justarticulares que se producen en la articulación, esa osteoporosis justamente en la zona sinovial, más o menos simétrica, porque dentro de los diagnósticos no siempre es simétrico a 100%, pero esas características son las que te hace suponer que puede haber algo más, ¿vale? A veces ves una coalición, que piensas que es una coalición tarsal, y resulta lo que es una afectación de la subastragalina que ha dejado el pie totalmente anquilosado al final. Y esas características, fundamentalmente radiología y en ecografía muchísimo, que es la que trabajamos fundamentalmente para el diagnóstico, es la que te hace decir, ojo, aquí puede haber una enfermedad inflamatoria. Y dentro de vuestra unidad de la Universidad del Pie Reumático, ¿qué criterios utilizáis a la hora de tratar a un paciente o qué protocolo tenéis de tratamiento? Bueno, vamos a ver, fundamentalmente los pacientes, como he dicho, siempre vienen derivados, en nuestro caso en concreto, a la unidad de pie reumático de la Clínica de Podología de la Universidad, vienen derivados por los distintos hospitales. Entonces tienen que venir, pues, como vienen dentro de lo que sería la salud pública, podríamos decir, aunque también tenemos privados y de hospitales privados, el protocolo es que vienen primero con su diagnóstico, con sus tratamientos, y a partir de ahí nosotros establecemos valoración desde el punto de vista biomecánico, porque yo es fundamentalmente a lo que me dedico, y a partir de ahí pues buscar ese tratamiento ortopodológico que es totalmente, pues como en cualquiera de los pacientes que tratamos, individualizado. No tiene nada que ver una artritis reumatoide que lleva 10 años de evolución que una que acaba de debutar en una persona relativamente joven. Entonces, dependiendo de eso, pues valoramos el tratamiento. ¿Y hay algo que porque realmente, como dices, la mayoría de los tratamientos son a nivel biomecánica, ¿no? Pues en una plantilla. ¿Hay algo que nos puedas contar a nuestros alumnos que no aprendas en los libros? O sea, realmente entiendo que una persona que con artritis igual, en este caso artritis reumatoide, igual no tolera un tratamiento igual que una persona que no tenga esa patología. El podólogo, o sea, cualquier profesional de la salud, ¿no? Pero cuando tú ves un paciente, por ejemplo, con una artritis reumatoide evolucionada, pues a veces en vez de decir, no, se tiene que poner usted esto, otro, tal, tienes que ver sus manos y tienes que ver qué discapacidad tiene, ¿no? Porque a veces le estás pidiendo que se ponga la silicona y no es capaz ni siquiera de girar una... Entonces tienes que ver qué posibilidades tiene y cómo puedes ayudar al paciente, ¿no? Entonces eso es importante porque muchas veces
tiendes a poner un tratamiento tal y un tratamiento más general y dices, no, aquí tengo que ir, mire usted, tráigame el zapato, vamos a poner esto, vamos a sujetar aquí, vamos tal, este tipo de zapato que sería el ideal que le pondrías, a lo mejor no se lo pones. Y luego dentro del materiales, pues igual, hay pacientes que pueden tolerar perfectamente un determinado material que crees que es el mejor, pero hay otros que tienen una sensibilidad específica y no lo van a tolerar, entonces también tienes que buscar ahí el... Ahora que comentabas el tema del zapato, ¿hay algún zapato especial que sueles mandar o algún consejo de cara a la hora del calzado, por si alguno de nuestros alumnos, algún paciente alguna vez le pregunta? Bueno, va a depender de, lógicamente, lo que tenga el paciente, ¿no? Pero para nosotros es imprescindible que pese súper poquito, que me facilite las distintas fases de la marcha, ¿vale? Entonces, eso es prioritario, que pese poco, ¿vale? Que sujete muy bien, que sea lo suficientemente duro para permitir que esas fuerzas de reacción no atraviesen y le den justamente donde más le duele. Entonces, y luego que sea fácil de poner y quitar, ¿vale? Porque es el problema que muchas veces tienen. A veces reunir todo esto es muy complicado. Y luego, si le ponemos plantilla, que tenga capacidad para tener su plantilla. Exacto. Fundamental. Que le quepa en el zapato, que eso siempre es algo... Que es para mí es lo más fundamental. Muchas veces solamente decimos, vamos a cambiar la forma de calzar, que venga con un calzado adecuado y a partir de ahí pensamos en poner la plantilla, porque si no, la adherencia al tratamiento va a ser nula. Entonces, a veces entramos por ahí. Qué bien, qué interesante todo. Y bueno, decir que además de toda la parte práctica, ¿no? Toda la parte clínica que tú has ido abordando durante toda tu carrera profesional, toda tu vida ha estado ligada a la Universidad Complutense de Madrid, a la docencia. Has sido profesora de casi todos los profesores de UAPS, todos los que hemos pasado por la Complutense, como Orejana, ¿no? Que eso sí que es un dato que es... Vamos, yo cuando me lo contabas digo, jope, digo, si es que Orejana ha sido... O sea, le ves y dices, ¿cómo vas a ser profesora de Orejana? Pues sí. Entonces, realmente tú sabes mejor que nadie que en estos últimos años ha habido un cambio muy grande en la podología y en gran parte tú has sido responsable también, ¿no? de ese cambio, ¿no? Y has sido responsable de formar a muchas de las personas que han ayudado a que existiese ese cambio. ¿Qué significa eso para ti? Para mí es un orgullo haber formado parte de la formación de tantos profesionales, ¿no? Y es muy gratificante. A mí fundamentalmente es gratificante. A mí me gusta la labor docente y me gusta la podología, o sea que si encima puedes aunar las dos cosas, pues me parece maravilloso. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que efectivamente, o sea, ha habido un cambio, una evolución en ver la evolución, mejor dicho, ¿no? Ver la evolución de estudiantes que fueron alumnos tuyos y que ahora están ocupando cargos en distintos sitios y trabajando con un interesantísimo todo, pues orgullo, siento mucho orgullo, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que realmente creo que tiene que ser, ¿no? Sentir porque en cuanto al tipo de alumno, ¿crees que ha cambiado un poco desde hace 30 años a ahora o lo ves? Bueno. Yo creo que no, fíjate, yo creo que el alumno de ahora es igual que el que entró en las aulas, pues eso, hace 29 años o 30 cuando empecé yo con menos experiencia, a lo mejor mucha menos experiencia, pero yo creo que el prototipo es lo mismo. El alumno llega a la universidad cargado de ilusión, cargado de ganas de aprender, y eso es lo que el profesor tiene que captar y por eso el profesor tiene que guiarle. Es lo que yo entiendo. Sí que me gustaría que en esa entrevista, yo recuerdo el primer día de clase, nos diste como una pequeña charla de el alumno, llega, empieza siendo como tal. Hay muchos alumnos de UAPS que no son alumnos de la Complutense, que nunca habrán tenido esa charla, ¿no? ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo, o sea, les podrías transmitir, nos podrías decir esto aquí? Lo más importante es, cuando un alumno se sienta para recibir esa información, primero es que quiera tener esa información, eso es lo más importante, y luego que el profesor le motive para que realmente vea que es interesante aquello que él está haciendo. Si yo te estoy contando algo a lo que me gusta, pues posiblemente dejaré en ti ese germen. Entran siendo adolescentes. Es que la mayoría son eso, adolescentes. Entran pues sin saber lo que es la universidad y les cambia totalmente la vida. Entran chicos, personas muy jóvenes y se transforman en profesionales. Eso es. O sea, en 4 años, ¿qué hay algo en la vida que en 4 años te va a dar tanto? O sea,
Yo creo que la formación universitaria lo logra. Claro, sí, antes lo comentábamos, ¿no? ¿Qué es lo que te da la universidad? Que igual eso, bueno, tú me lo decías a mí, así que te voy a dejar a ti que lo digas. ¿Qué es lo que realmente la universidad te da? Yo creo que te da, bueno, lo hablábamos antes, ¿no?, con otro compañero, pero efectivamente yo creo que lo que te da es esa discriminación del conocimiento, el decir, esto dentro de todos, cuando un alumno llega a la universidad, pues a lo mejor puede bombardearse con mucha información, pero una vez que va consolidándose, pues ese conocimiento, ese pensar crítico, pues es lo que fundamentalmente yo creo que le va a dar la universidad, ese pensar crítico, sí, yo creo que sí. Siempre solemos terminar intentando dar un consejo a nuestros alumnos, ¿no?, a nivel de qué consejo le darías para que puedan continuar ese cambio que ha surgido durante todos estos últimos años. ¿Qué consejo crees que sería bueno para ellos? Yo lo que creo es que lo primero es que tienen que estar seguros de que les gusta la podología y que les gusta a los pacientes, ¿vale? Yo creo que una persona que le gusta la podología, en las facetas, porque afortunadamente tenemos muchas y hay muchos campos, entonces que vean exactamente en el campo que son mejores, eso es muy importante, conocerse a uno mismo y saber qué faceta pueden explotar mejor porque ellos están más preparados, entonces que eso que realmente les motiva, pues que vayan a por ello a mil. O sea, hay gente que está muy dotada para cirugía y otros que están, y es que tenemos una profesión que abarca mucho, entonces eso, que le guste lo que hace, fundamental, y que sepan y valoren en qué punto o en qué campo ellos se mueven mejor. Y ahí, vamos, van a incrementar por 100 el valor de la podología. Claro, porque eso también vosotros como profesores lo veis, porque vosotros al final, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que era como, pues ibas a muchas veces a también sacar una nota, tienes muchas asignaturas, igual no eres bueno en todo. ¿Vosotros cómo veis? ¿Sois capaces de ver qué alumno es bueno en una cosa, en otra? Sí, parece que el profesor está totalmente aislado, ¿no? Y el alumno le ve como, mira, entra de tal, pero muchas veces eres plenamente, sobre todo, bueno, en mi caso, pues con prácticas que hago directamente con ellos, las clases, pues teníamos prácticamente, nos vemos muy a menudo, porque encima os llevo 2 años, entonces más o menos ves a cada uno un poco por dónde, cómo es, y cuando tú vas a hacer un examen, por ejemplo, oral, tú te das cuenta que a lo mejor una persona es muy válida en muchas cosas, pero no es capaz a lo mejor de transmitir, y tú dices, oye, que le está fallando, pero sí, yo creo que sí, que el profesorado se da cuenta, y bueno, pues en algunos casos de más cercanía, pues intentas pues guiarles o ¿no? verles, sí. Sí, yo me acuerdo, siempre lo diré, cuando subía a tu despacho, que al final, o sea, hablar contigo, yo, oye, Mariluz, tal, que quiero hacer esto, que quiero tal, y la verdad que eso, pues como te he dicho antes, estoy súper agradecida. La motivación, o sea, sí, es buscar, como sí, yo creo que sí lo has sabido hacer perfectamente, aquello que realmente te motiva. Y sí ha habido estudiantes que seguro que si me ven se acordarán, que a lo mejor han venido y dicen, mira, me gusta esta línea, y dicen, pues si es que te gusta esta línea, puedes ser muy bueno en ella. Sí, entonces, sí, creo que la clave, como dices, es especializarte en lo que te gusta, ¿no? Y al final, pues es donde te vas a especializar. Así que nada, oye, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Seguro que has dejado huella en más de algún alumno, y ya sabes que esta es tu casa y siempre que quieras algo, aquí estamos. Muchas gracias.